buenas tardes. Vamos a empezar. Primero de todo, muchísimas gracias por venir, por estar aquí. Yo creo que el formato de mediodía pues es más práctico para muchas cosas y la verdad es que hemos tenido la suerte, que yo le quiero agradecer a José Antonio, de que vuelva a estar aquí con nosotros. Y bueno, teniendo en cuenta que tenemos buena audiencia y buen ponente, seguro que vamos a pasar un rato fantástico. Yo lo que quiero explicar primero de todo es qué hacemos aquí, lo cual necesita... Te agradezco mucho que me lo expliques antes de empezar, porque así... Y yo creo que fundamentalmente lo que vamos a tratar de hacer José Antonio y yo, que al final es la Universidad de Padres y Avante, es compartir una preocupación que nos hemos encontrado pues, a lo largo del camino, a base de tener conversaciones, de preocuparnos por distintas cosas, y creemos que hemos detectado un problema cuya solución es importante. En el modelo de creatividad de José Antonio, lo que consiste es en encontrar posibilidades y realizarlas. Aquí lo que hay es una posibilidad de mejorar algo, lo que no sé si seremos capaces o no de conseguir que se realice. Si consiguiéramos que se realizara, pues eso, como también ha escrito él muchas veces, pues es lo que Spinoza decía, que cuando puedes hacer algo y lo haces, pues te sientes feliz, con lo cual al final de todo esto de lo que se trata es de que seamos felices y bueno, pues si lo conseguimos a base de solucionar cosas, pues mejor. Esto tiene una explicación, porque este auditorio lo que está montado, uno de su razón de ser fundamental es poner gente interesada en temas delante de ponentes interesados, y la razón de que una empresa como nosotros tenga un auditorio como este es que nos preocupamos fundamentalmente por las personas. Nuestro lema es: el cliente nuestro es la persona y no su dinero, y eso hace que tengamos una vocación de visión biográfica de las personas que nos lleva a preocuparnos por estos temas, y es donde coincidimos con José Antonio en muchas cosas. Antes de entrar al tema que nos preocupa, yo quería hacer una primera pregunta. Yo creo que en las dos o tres primeras me va a hacer caso, luego ya va a contestar lo que quiera, como tiene que ser. Pero yo le quería preguntar primero por un gran proyecto que él ya puso en marcha hace unos años, y este año es un año especial porque es un año de revitalización y es un proyecto que está ayudando mucho, que es la Universidad de Padres. Luego veremos por qué de la Universidad de Padres llegamos a otras cosas. Bueno, gracias por estar aquí, gracias Santiago por la invitación. Bueno, yo puedo decir que la Universidad de Padres es un proyecto genial, sobre todo porque no se me ocurrió a mí, se le ocurrió a Teresa Entregalanes, que anda por ahí. Yo lo único que he hecho ha sido ponerlo en práctica. Era para detectar un problema. Sabemos muchísimo sobre educación, muchísimo. En educación no hay milagros, pero tampoco hay enigmas, y sin embargo no lo aprovechamos. Y las cosas que yo he investigado sobre educación, lo lógico es que se pusieran en práctica en las familias, pero también en los sistemas educativos. Tenemos un sistema educativo absolutamente blindado, y entonces que es muy difícil que cualquier iniciativa exterior llegue, y por eso me pareció que lo importante era, por una parte, ayudar a los padres en los problemas que tiene la educación, pero sobre todo ayudarles a desarrollar el talento de sus hijos, aprovechando todo lo que sabemos de cómo se hace esto. Una buena noticia que nos da la neurociencia es que el talento no está antes, sino después de la educación. Antes hay, con lo que nace un niño, un sistema fantástico de aprendizaje, pero prácticamente vacío. Se desarrolla o no se desarrolla, porque además va creciendo según se utiliza. Y si se utiliza mal, crece mal, y si se utiliza bien, crece bien. Entonces fue esto por la razón por la que creamos la Universidad de Padres. Creo que los programas son realmente muy buenos. Si hubiera otros mejores, los hubiéramos copiado. De manera que... Y nada, les invito a ustedes a que nos conozcan. Es muy fácil. Es entrar en la página web universidadepadres.es, y si lo dan a difundir, si se matriculan, si nos ayudan, fenómeno y estupendo para todos. Seguimos. Bueno, yo le preguntaba a Cortijo antes por los datos de Universidad de Padres. Me ha dicho que hay 35.000 usuarios registrados, y bueno, aparte de eso, pues hay
muchos libros que han sido escritos por ti, pues siguiendo pues Y ahora desde ayer hemos empezado a tener un espacio que se titula La Nueva Frontera Educativa en El Confidencial, porque creo que estamos justo en el momento oportuno para hablar seriamente de educación, y sobre todo para convencer a la ciudadanía de que es un timo el que digan que esto no tiene remedio. La apuesta que nosotros hacemos, es, de la que después hablaremos, es absolutamente contundente y documentada. Un sistema como el español, que es mediocre, no es terrible, es mediocre, y está empantanado, puede convertirse en un sistema de alto rendimiento, con el presupuesto que se tenía antes de los recortes, que es el 5%, que es bajo, pero da de sí en el plazo de 5 años. ¿Se va a hacer? No. ¿A quién hay que pasar la factura? Eso cada uno que lo piense. Pero en este momento, si tomáramos la decisión de ahora vamos en serio y no a perder una legislatura entera con una ley, como estamos haciendo, que ha estado todo paralizado, la próxima va a estar paralizada, no se va a poner en práctica, y si cambia el gobierno la van a cambiar, el paisaje a 12 años es demoledor para nuestra gente joven, demoledor. De manera que hay que tomar un poquitín las riendas y decir, vamos a conocer las posibilidades y vamos a exigirlas. Pero de conocer las posibilidades yo creo que empieza antes. Hay un tema que te quería preguntar, porque cuando yo conocí el proyecto Universidad de Padres, las primeras noticias que me daba José Antonio pues eran optimistas, pero no tanto, porque en esa época se decía que las posibilidades que teníamos de educar a los niños acababan más o menos en los 3 años. Y luego, como la neurología es una ciencia optimista, hemos ido viendo que cada vez se puede educar a gente mayor. Y ahora quería preguntarte dónde estamos, porque yo creo que ahora hay una posibilidad con los adolescentes que a algunos nos preocupa mucho. Pues estamos en un plan estupendo, porque tienes razón. La neurociencia es, así como la economía es la ciencia del pesimismo, la neurociencia es la ciencia del optimismo. Por eso se ha hecho una mezcla que es la neuroeconomía, a ver si conseguimos que la neurociencia contagie de optimismo a la economía. Sí es verdad que durante mucho tiempo, sobre todo por una campaña especial que se hizo en Estados Unidos dirigida por el presidente Clinton de la Casa Blanca, se hizo el programa de 0 a 3. Y allí se llamó mucho la atención de que de 0 a 3 es cuando el cerebro del niño tiene un crecimiento realmente exponencial, y que por lo tanto había que aprovechar esa época. Eso tuvo muchísimos problemas, porque entonces si se centra que todo pasa antes de los 6 años, después ya me lavo las manos. Creaba a los padres y a las madres un sentimiento de culpabilidad: lo habré hecho bien esos 3 años, si ya lo he perdido, ¿cómo lo recupero? Eso no era verdad. Pero ahora sabemos que no era verdad, pero de una manera absolutamente tremenda, porque uno de los descubrimientos hubo dos descubrimientos. Primero, se creía que la plasticidad del cerebro terminaba en esos años. Ahora no solo sabemos que la plasticidad del cerebro dura toda la vida, sino que antes también se creía que no se producían nuevas neuronas en el cerebro, salvo en una sección muy concreta que era el hipocampo, y ahora sabemos que se producen neuronas nuevas hasta el final de la vida. Además con una demostración muy contundente, porque a enfermos terminales se les pidió que se podían inyectarles un contraste radiológico para poder ver, después que se murieran, si se habían producido durante los días finales de su vida neuronas nuevas, y se comprobó que sí. De manera que eso fue lo primero. La plasticidad del cerebro humano dura siempre, y la plasticidad es la capacidad de aprender. Pero después un descubrimiento realmente importante. No es verdad que haya solo una etapa de oro del aprendizaje, que hay que ampliar por lo menos hasta los 7 años, porque a los 7 años hay una habilidad que decae mucho, que es la habilidad para aprender lenguas nuevas, o la capacidad para asignar zonas del cerebro a tareas distintas. Pero que luego hay otra segunda gran edad de oro del aprendizaje, que es de los 13 a los 17. Y que una parte importante de las conductas que nos parecían turbulentas en los adolescentes no tienen nada que ver con la invasión hormonal, que tiene una influencia clarísima pero muy determinada,
sino al problema de que los adolescentes que habían aprendido a conducir un ciclomotor se encuentran al volante de un Ferrari porque su cerebro ha cambiado, y ha cambiado espectacularmente. Tengan en cuenta que ahora tenemos un procedimiento que son las imágenes funcionales por resonancia magnética, en que podemos ver al cerebro vivo en acción. Podemos ver cómo funciona y qué zonas están funcionando y con qué intensidad están funcionando y cómo se está desarrollando. Entonces el cerebro del adolescente cambia por completo y de una manera que nos ha parecido imprevisible. Si se acuerdan de cuando sabíamos todos cosas que eran en el bachillerato, en el cerebro hay la sustancia gris y la sustancia blanca. La sustancia gris son los cuerpos de las neuronas y las dendritas, y la sustancia blanca son los axones, que son los que mandan cosas de una a otra y que se vuelven blancos porque se revisten de una sustancia blanca, que es la mielina, que aumenta hasta 100 veces la velocidad de transmisión. Bueno, pues el adolescente disminuye la sustancia gris y aumenta espectacularmente la sustancia blanca, con lo cual integra todo el cerebro. Y al integrar todo el cerebro lo pone a disposición de la zona del cerebro que madura más tardíamente, que es la que actúa como director de orquesta, que son los lóbulos frontales, de donde deriva la inteligencia ejecutiva. Yo espero que en España podamos ir en esta investigación y ser muy punteros. Está aquí el rector de la Universidad Nebrija, donde nos han organizado una cátedra para investigar precisamente esto, la relación entre el desarrollo de las funciones ejecutivas y la educación, y creo que lo que nos dice es: estamos despilfarrando la adolescencia porque no se nos había ocurrido pensar que era tan definitiva, y con decir, mira, que pasen sin demasiados destrozos, ya está bien. No, ahí se está construyendo el cerebro más estable del niño, del adolescente. Es donde se adquieren los hábitos más permanentes, donde se desarrollan las aficiones, las pasiones, pero las pasiones también por el trabajo, por lo que sea, y donde además se toman decisiones muy importantes para el resto de la vida. Entonces, lo que estamos ahora intentando, por ejemplo, en los programas a partir de este año de Universidad para Padres, es que hemos elaborado unos programas para desarrollar el talento adolescente, porque el talento adolescente es un talento de primera magnitud. Hace poco el National Geographic publicó un número dedicado al cerebro adolescente, y el título de todo el número era Un hermoso cerebro. Un hermoso cerebro. Y es verdad, cuando se ve al cerebro adolescente cómo funciona, cómo asimila, cómo razona, nos encontramos con un problemón. Estamos infantilizando al cerebro adolescente, y de tanto decir que es irresponsable, se nos va a volver irresponsable. ¿Por qué? Porque el cerebro funciona cuando le exigimos que funcione. Y si el cerebro le decimos que no es responsable de lo que hace, no maduran los lóbulos frontales. Porque todo lo que estamos haciendo de educación tiene un componente, un correlato físico. De manera que estamos haciendo que el cerebro del adolescente, como hemos creado un enorme espacio educativo y luego no sabemos qué hacer con él y decimos, pues allá él, pues estamos desaprovechando clarísimamente las oportunidades que tiene. Pues vamos al problema, a nuestra preocupación. O sea, lo que hemos visto es que si hay posibilidad de actuar en ese momento de la juventud, que es cuando pues los niños empiezan a tener proyectos desde el punto de vista educativo, están pasando casi del colegio a la universidad, y unos años después las empresas empezamos a contratarlos, pues lo que nos hemos dado cuenta es que así como hay una cantidad de información grande de lo que se tiene que aprender, de conocimientos incluso técnicos y ahora prácticos, porque parece que lo moderno de la educación está más el trabajo en el puesto de trabajo que el aprendizaje teórico, aunque probablemente habrá que combinar las dos cosas, pero hay muy poco sobre el carácter. A las empresas nos preocupa que la gente venga sabiendo, pero realmente mucho de lo que van a hacer va a ser formación que les vamos a dar nosotros, pero donde prácticamente no podemos actuar es en el carácter. Nuestra preocupación, que es el tema de hoy, es el carácter y cómo podemos, todos los que estamos alrededor del problema, que son padres, hijos, educadores, sean colegios, universidades y empresas, entender
mejor qué tipo de carácter hace falta y cómo se forma ese carácter. Entonces, para avanzar en esto, la pregunta es por el capital. También hemos hablado de campo económico y de capital. Tú has hablado muchas veces de capital educativo. ¿El carácter forma parte del capital? Sí, realmente es el gran capital. Al hablar de lo de capital educativo, yo creo que la palabra capital nos resulta muy clara si la explicamos bien. Hay muchos tipos de capital: hay capital monetario, hay capital intelectual, hay capital social, capital relacional, capital de muchos tipos. Porque la definición que yo doy de capital es un conjunto de recursos de cualquier tipo acumulados que amplía las posibilidades de acción, de producción de personas, de organizaciones o de sociedades. Es decir, tiene que ser un conjunto de recursos acumulados y que estén a disposición, porque donde se va a demostrar el talento es en la capacidad, no solo en la capacidad de tener recursos, sino en la capacidad de invertirlos bien. Y los recursos educativos hasta ahora se pensaban que eran los títulos. En estos dos últimos meses, Santiago ha asistido a alguno de ellos precisamente por esta necesidad de saber qué tengo yo que decir a mis alumnos que se van a independizar o que van a ir a la universidad. A ver, ¿qué tengo yo que decir? ¿Cómo podemos instaurar un tipo de orientación para el resto de la vida que no estamos cuidando? Y que la gente y los padres y los alumnos necesitan saber hacia dónde voy. Entonces nos hemos reunido con los directores de recursos humanos de muchas importantísimas empresas nacionales. Hemos estado con Google, con IBM, con Microsoft, con empresas de seguros, con muchos. Y todos nos estaban diciendo lo mismo en el momento de seleccionar personal. A partir de un título, que tenemos que darlo, digamos, como margen de seguridad, a partir de eso, que es la condición indispensable, es cuando empezamos a buscar cosas. Empezamos a buscar una serie de habilidades, una serie de destrezas que son las que a nosotros nos interesa detectar para podérselas ofrecer a nuestra gente, porque en las universidades no se las están ofreciendo. Y hay una búsqueda en todo el mundo, hay por ejemplo incluso una especie de alianza entre gobiernos de varios países y grandes empresas para detectar las destrezas necesarias para el siglo XXI, que están buscando a ver por dónde va. Y por dónde va, se han dado cuenta, y en esto están siguiendo las indicaciones del Premio Nobel de Economía, que estudió más el fenómeno económico de la educación, que es James Heckman. James Heckman hizo dos cosas. Una, por la que se conoce más, es porque demostró que la inversión que se hacía en educación primaria es la que producía un mayor retorno a la sociedad, del orden de 10 veces lo invertido. Pero hay otra que a mí me interesa más como educador, porque decidió, de acuerdo, la educación es lo más importante, pero no puede ser la educación en general. ¿Qué aspecto de la educación es el que tiene más repercusión en el futuro profesional de los chicos, el futuro ciudadano de los chicos también, y el futuro de las sociedades? Entonces lo hizo muy sistemáticamente, cogió un gran proyecto educativo que lleva cerca de más de 30 años implantando en los Estados Unidos, el Head Start, y entonces lo correlacionó con los que habían estudiado eso, viendo a ver cuál había sido su futuro, cuál había sido su repercusión. Entonces se dio cuenta que el aspecto que tenía más importancia en el progreso posterior de los niños era lo que él llamó non-cognitive skills. Eran destrezas no cognitivas. En las destrezas no cognitivas empezó a pensar, eran fundamentalmente las funciones ejecutivas que nosotros estamos estudiando, que eran la capacidad de decisión, la capacidad de soportar el esfuerzo, la capacidad de elegir bien las metas y, para cumplir una meta, movilizar los conocimientos, gestionar las emociones y poner en práctica las virtudes ejecutivas, digamos, necesarias para realizarlo. Esa parte, cuando quieres englobar la parte de instrucción, claro que tiene que conocer cosas, pero con la parte de las non-cognitive skills, entonces ahí es donde aparece el concepto de carácter, que en Estados Unidos tiene una tradición realmente muy grande. Desde los padres fundadores, lo que quieren es la educación del carácter, incluido la educación del buen carácter ciudadano.
Es un concepto no muy bien definido, porque incluye conocimientos y no conocimientos, ese tipo de... Pero eso nosotros sí lo hemos yo creo, definido mejor. Porque la psicología, que es una ciencia sometida a sospecha porque hay cosas que no sabe explicar y entonces dice que no existen. Siguen lo del chiste aquel del borracho que se le cae una moneda en un rincón oscuro y se va a buscarla debajo de un farol. Pero oye, ¿y por qué se viene aquí? No, es que aquí hay más luz. Sí, pero se le cayó allí. De manera que la psicología busca donde hay luz y deja al otro diciendo, bueno, como no hay luz para verlo, y no sabe muy bien qué hacer con la libertad de las personas. De hecho, prácticamente ningún psicólogo admite la libertad de las personas. Admite condicionamientos múltiples y no la admite. Y entonces se maneja con una idea de personalidad muy monolítica. El concepto de personalidad es el que nos expresa la estabilidad de las conductas. Entonces, cuando dicen cada persona tiene su personalidad y no cambia a lo largo de toda la vida, lo que está diciendo es que no cambiamos. Como éramos, seremos. Entonces hacen los test de personalidad, pero yo creo que ahí se equivocan porque la personalidad tiene como mínimo 3 estratos. Una es la personalidad heredada, es decir, los niños nacen con un componente genético que no podemos olvidar, y con un temperamento, nacen niño o niña, nacen con unas características fisiológicas. Esa es la personalidad heredada, a la que para simplificar llamamos temperamento. Ya, pero a partir de ahí el niño empieza a aprender. Y el niño empieza a aprender y lo que acaba asumiendo, integrándolo dentro de su cerebro, podemos denominarlos hábitos, que son pautas muy estables de comportamiento. Entonces, a lo largo de todo el proceso educativo, el niño va adquiriendo hábitos intelectuales, hábitos emocionales, se va haciendo cobarde o valiente, se va haciendo sociable o insociable, se va haciendo vulnerable o resistente, pero eso es ya durante la educación. Y al final, lo que se consigue es la personalidad aprendida, que es el carácter, que era lo que los clásicos llamaban segunda naturaleza. Son formas muy estables de la personalidad que se construyen sobre el temperamento, pero que son aprendidas. Y es ahí donde actuamos nosotros. Entonces, tiene que ver con todo, al hablar de carácter, estamos hablando de la personalidad de ese niño que ha aprendido. El tercer paso es cuando ya el adolescente y el adulto, con ese carácter, decide su proyecto de vida. Y esa es la personalidad elegida. Entre San Ignacio de Loyola y Napoleón tenían un carácter muy parecido. Eran mandones, eran muy ambiciosos, pero eligieron 2 proyectos de vida muy diferentes. Uno quiso hacerse el capitán de la milicia francesa y otra, pues, la Compañía de Jesús. Pero vamos, eran muy parecidos. Entonces, nosotros estamos justo en ese momento. Educar el carácter significa ayudar al adolescente, porque es ahí donde se configura, ayudar al adolescente a que adquiera los hábitos intelectuales, incluido el hábito de la creatividad, que si quieres hablamos de ello, los hábitos emocionales y los hábitos ejecutivos que le van a permitir dirigir su vida. Con una cosa notable, que conviene para ver hasta qué punto al hablar de educación, nos estamos moviendo en el fondo del asunto. El final del siglo XX fue el siglo de la genética. Se decodificó el genoma humano y nos dijeron, nosotros venimos con una especie de programación genética. Pero el siglo XXI está siendo el siglo de la epigenética, que nos dice, sí, cada uno venimos con un genoma, pero no todos los genes se expresan. Se expresan unos genes sí y otros no, dependiendo del entorno y dependiendo de la educación. De manera que cuando estamos hablando de educación, estamos hablando de un procedimiento para que se expresen unos genes y no se expresen otros. Es decir, es que estamos en el fondo del asunto. Y por eso la necesidad de tomarnos en serio y no dejarlo aficionados el tema de la educación, porque estamos configurando físicamente el cerebro del niño. Has mencionado, José Antonio, un tema que te quería preguntar, que es la libertad. Y bueno, escribiste un libro en el año 97 que se llamaba El misterio de la voluntad perdida. En ese libro decías que la voluntad es algo
que está fuera de moda o que ha quedado como apartado de alguna manera por el demasiado protagonismo que se está dando a la libertad, y que de alguna manera parece que tener voluntad y tener carácter puede ser una renuncia a las libertades, ¿no? Porque o sea, ¿podemos tener libertad sin carácter y sin voluntad? No, porque vamos a ver, hay caracteres que han aceptado los hábitos de la sumisión o de la dependencia, y hay caracteres que pueden haber asimilado los hábitos de la libertad. De manera que en el carácter está todo, queramos o no queramos. Todo el mundo adquiere, consciente o inconscientemente, un carácter. Y lo que tenemos que decir, cuando hay que educar el carácter, educar el buen carácter. Por cierto, la palabra carácter se decía en griego ethos, de donde viene la palabra ética, que su definición primera era la ciencia del buen carácter. Es decir, cómo debemos fomentar en todo el mundo que se asimilen los hábitos del buen obrar, de la excelencia, que son las virtudes. Y por eso en todos los programas americanos, que en eso son más listos que nosotros, porque nosotros tiramos el agua del baño y el niño con él, y ellos han dado cuenta que la teoría mediterránea, porque nació en Grecia y luego se prolongó con la teología latina, la idea de las virtudes es una idea poderosísima, porque son las virtudes las que forman el buen carácter. Ellos lo tienen más sencillo porque lo traducen por strengths, que son fortalezas. Entonces hablan de las fortalezas. Y dice, bueno, lo que tenemos que hacer con el carácter es que adquiera las buenas fortalezas. Bueno, en eso estamos, claro, porque en el momento que tiene que un adolescente o un adulto ha adquirido esas fortalezas, va a poder hacerlas. Y hay fortalezas que favorecen la libertad y fortalezas que no favorecen la libertad. Porque yo ahora me ha pedido el mejor neurólogo español, que es Joaquín Fuster, que lleva toda su vida, ha sido durante 30 años la autoridad máxima en temas del lóbulo frontal, y ser autoridad máxima en algún campo de la ciencia durante 30 años es poco menos que milagroso, porque las cosas cambian muy rápido. Entonces ha publicado un libro que se llama Libertad y Cerebro, viendo a ver si desde el cerebro, que es un órgano absolutamente determinado, tiene sentido hablar de libertad. Y me ha pedido que le haga la crítica de este libro, o sea que el tema ahora me interesa muchísimo. Bueno, empezamos a equivocarnos cuando hablamos de la libertad como de un sustantivo, que lo tengo o no lo tengo, eso mismo que cuando hablamos de inteligencia como un sustantivo. La inteligencia es la capacidad de obrar de una manera, y la libertad es la capacidad de obrar de una manera. De manera que no debemos engañarnos por el hecho de cuando vemos que la libertad o la inteligencia la denominamos con un sustantivo, nos parece que ya es una cosa concreta que la podemos coger, poner. No. Por eso es mejor, en vez de hablar de libertad, lo interesante es hablar de liberación. Todos los niños nacen dependientes y limitados. Y el proceso educativo, si lo hacemos bien, es hacerles capaces de que se vayan liberando de muchas cosas, de la ignorancia, de la dependencia, del miedo, del influjo poderosísimo del impulso. Los niños impulsivos no tienen libertad, y los adultos impulsivos o compulsivos no tienen libertad. La capacidad de hacer metas, porque yo elijo las metas, y una vez que he elegido las metas ya me he comprometido con la meta. De manera que la idea, digamos, por entendernos, sesentayosista de la libertad, que es yo soy libre si no me comprometo con nada, es un disparate. Porque si no me comprometo con nada, significa que libertad es hacer lo que me dé la gana. Ya, pero yo no determino mis ganas. Las ganas las puede determinar, por ejemplo, un sistema de publicidad. Y entonces resulta que, pareciendo que si yo sigo mis ganas, estoy haciendo el colmo de la libertad, estoy haciendo el colmo de la sumisión. No. La libertad está no cuando yo hago lo que me da la gana, sino cuando yo hago lo que he proyectado. Y por tanto, dentro de esta educación del carácter que estamos haciendo, la capacidad que tenga el adolescente o el adulto de elegir sus proyectos y de luego ser capaz de realizarlos, forma parte de este proceso de liberación que cuando se hace bien, entonces es cuando podemos decir, esta persona sí se está comportando libremente, pero de una manera nunca total, siempre más o menos libre. Vamos a ver, yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes se consideran libres? Vamos a ver,
Pues hombre, sí, pero no. ¿Por qué? Porque tiene muchos compromisos. Tenemos que cumplir nuestros compromisos. Tenemos que ocuparnos de nuestros hijos. Y entonces no somos libres. Sí, somos libres. ¿Por qué? Porque yo he elegido ese proyecto. Y una vez que he elegido ese proyecto, claro que no soy libre en absoluto. Faltaría más. Menudo lío. Pero he sido yo quien me he vinculado. La palabra interesante es autonomía. Una persona autónoma, auto significa yo mismo y nomo significa ley. La palabra autónomo es el que se da la ley a sí mismo y por tanto decide lo que va a hacer. Y ese es el nivel máximo de libertad que podemos alcanzar y que está absolutamente determinado por el desarrollo de las funciones ejecutivas del cerebro. Has mencionado antes la ética y yo creo que es interesante también. Ahora estabas diciendo que esa libertad es para ir a algún sitio. Estamos en una sociedad que prima absolutamente el talento. ¿Puede existir talento sin ética? Vamos a ver, tal como yo lo entiendo, no. Y ahí, cuando había un congreso sobre inteligencia, digamos que es mi especialidad, suelo decir una cosa muy escandalosa, porque además la expreso de la manera más escandalosa posible, con lo cual produjo el escándalo de mis colegas que me dicen: a este le falta un tornillo. Porque lo que digo es que la mayor demostración de inteligencia no es la ciencia, no es el arte, no es la literatura, sino que es, y aquí es donde elijo una expresión muy llamativa, la gran expresión de la inteligencia humana es la bondad. Entonces me diciendo: usted es imbécil. Usted es imbécil. Vamos, usted no se da cuenta que la bondad es, como muy bien indica el idioma castellano, que es un buen hombre, es ya un poquito más abajo, ya es el débil mental. Es débil mental, un buen hombre, normal, listo, listillo y luego personajes que conocemos. Y entonces, claro, con ese criterio de inteligencia nos van muy mal las cosas. Entonces, cuando yo digo, no, vamos, y ahora te voy a explicar lo que significa, qué es la bondad. Hombre, la bondad no es la resignación, la bondad no es la dependencia, no es la pusilanimidad. No. La bondad es lo siguiente: una persona que es capaz de ver cuál es la buena solución a los problemas que nos afectan a todos, y que luego tiene la valentía y el coraje de ponerlo en práctica. Amigo, eso es muy complicado. Eso es muy complicado porque primero tienes que tener la perspicacia intelectual. Esta es la buena solución. Y luego tienes que tener el coraje y el valor de ponerlo en práctica. Y esa es la gran inteligencia social. Porque en esto yo creo que, tú sabes que yo dediqué un libro entero a la inteligencia fracasada y otro a las culturas fracasadas para aclarar este tema. La ética no puede depender del razonamiento individual. ¿Por qué? Porque es absolutamente racional el que yo me preocupe de mí y desprecie a los demás. Es absolutamente racional que yo quiera tener derechos, pero no quiero que lo tengan ustedes. ¿Por qué? Pero me fastidian. De manera que Hume, que era muy listo, decía: es completamente racional que me preocupe más mi dolor de muelas que la salvación de un universo. Perfectamente racional. Entonces, ¿dónde aparece la ética? Pues la ética aparece en un punto muy interesante, que es lo que yo he denominado la inteligencia compartida, que es que yo tengo que ponerme en relación con ustedes y ustedes van a empezar a decirme lo mismo que le he dicho yo, me, conmigo, pero tenemos que convivir y tenemos que empezar a inventar formas de solucionar la convivencia. Y solucionamos la convivencia poniéndonos de acuerdo en algo que nos vaya a permitir resolver los conflictos, que son los valores. Y entonces, a lo largo de toda la historia, hemos ido eligiendo valores que nos parecía que nos servían para poder resolver los problemas muy crudos y muy difíciles que tenemos. Esa es la inteligencia social y ese es el talento social. Y ese es el talento social que nos interesa, porque en último término influye en cómo sea el desarrollo de nuestra inteligencia. Yo durante muchos años me dediqué a estudiar la inteligencia individual, porque era lo que se estudiaba. Pero luego me di cuenta de que la inteligencia individual se desarrolla siempre en un entorno social que la favorece o la bloquea.
y que por lo tanto nos interesaba mucho estar en entornos inteligentes. Esto que yo lo había pensado para dos temas. Me interesaba, la inteligencia compartida es aquella en que por la relación de dos inteligencias emergen resultados muy buenos. Un fracaso de la inteligencia es cuando de la unión de dos inteligencias aparecen resultados humanos. Y yo lo estudié, empecé a estudiarlo porque me interesaban dos problemas. Uno, la inteligencia de las parejas, que es el problema en el ámbito privado más grave que nos ha dejado el siglo XX. ¿Por qué las parejas no se entienden? Y entonces, bueno, hay parejas inteligentes y parejas estúpidas. Pero vamos, las parejas estúpidas, los dos por separados pueden ser muy inteligentes. De donde surge la estupidez es cuando entran en relación. Y por lo tanto, eso es lo que me interesaba averiguar. ¿Qué es este fenómeno? ¿Qué es este fenómeno de la interacción que o nos engrandece o nos deprime? Y luego me interesaba también aplicarlo a los centros educativos. Ahora que tenemos un rector de universidad aquí, hay facultades que pueden ser inteligentes y facultades que pueden ser muy estúpidas como facultades. Hombre, todos los que están ahí trabajando son muy inteligentes, pero el resultado que tienen como colectividad no es inteligente. ¿Qué es una colectividad inteligente? Aquella en que un conjunto de personas que no tienen por qué ser extraordinarias, por el hecho de estar relacionándose de una manera determinada, pueden producir resultados extraordinarios. Y ese plus es el de la inteligencia compartida. Ese plus es el del talento compartido. Y yo creo que lo que necesitamos es vivir en sociedades con talento, porque entonces me va a permitir a mí desarrollar mi talento individual. Cosa que no va a ser posible si el entorno que veo es un entorno muy estúpido. Y esto produce una idea de la inteligencia muy expansiva, donde yo creo que podemos situarnos todos y donde podemos empezar a ver por dónde podríamos hacer. Nosotros estamos haciendo, por ejemplo, un test de inteligencia para las ciudades. Un test de inteligencia. Entonces nos podemos decir, esta es una ciudad con talento o esta es una ciudad estúpida. Y espero poder llegar a hacer un test de inteligencia de las sociedades. Una sociedad poco inteligente es aquella que plantea problemas innecesarios y problemas que no es capaz de resolver. Ya lo ha fastidiado. Bueno, y los problemas y las sociedades inteligentes son aquellas que priorizan muy bien los problemas y saben cuáles tienen que resolver primero y cuáles tienen que resolver después y movilizan todo el talento necesario para resolverlo. Bueno, pues yo creo que va a herir muchas susceptibilidades el test pero vamos. Yo te quería preguntar, pero luego por las empresas como concentración de talento y como capacidad de crear entornos inteligentes, pero te quería hacer una pregunta más relacionada con el talento y la ética que hemos estado hablando. Hay un informe, un artículo de Harvard en la última revista que habla del algo así como el alza y la caída del talento, que se refiere de alguna manera a si la sociedad en su conjunto, el mundo, está pagando demasiado por algo que define como talento, pero a lo mejor no lo es. Sí, lo que pasa es que luego cuando lees ese artículo, vamos a ver, una de las ilusiones de mi vida es yo quiero desbancar a Harvard, porque soy de Harvard un poquitín harto. Por eso te lo pregunto. Sí, porque es que cualquier parida que sale de Harvard nos parece que es, vamos, que viene, y no, en Harvard se dicen muchas tonterías y se dicen muchas cosas fantásticas. Últimamente se están diciendo un porcentaje mayor de tonterías de las que no, por una razón, lo digo sobre todo en el campo mío de la psicología o de la psicología aplicada a los negocios. La estructura del psicólogo americano puntero es la siguiente: tienen una idea fantástica y a partir de ahí ya son incapaces de pensar 2 ideas al tiempo. Piensan la suya y se acabó. La ponen de moda, se la compran, ponen un negocio y la explotan. Y ya se acabó su asunto. De manera que cuando uno empezaron a hablar de inteligencias múltiples, todo era inteligencias múltiples. Cuando todo empezó a hablar del flujo, todo era flujo. Cuando ahora, y con lo del talento pasa un poco. Yo ahora en este momento estoy en un ensayo interesante que están haciendo un grupo de grandes empresas españolas, casi todas multinacionales, Vodafone, IBM, DKV, lo organizan todo Manpower, que es, oye, a ver si nos ponemos de acuerdo, ¿qué es esto del talento?
y a ver si nos ponemos de acuerdo en si es verdad que se puede educar o a ver de qué estamos hablando. En ese artículo de Harvard no es el talento lo que está sobrevalorado, son los ejecutivos. Es el sueldo de los ejecutivos que presumen de talento. Y entonces lo que han dicho es, bueno, hay una transferencia absolutamente inapropiada de fondos de la empresa para pagar a los ejecutivos, que la razón que se da es que tienen mucho talento. Pero eso no hay que decirle talento. Lo importante de una empresa es que haya mucho talento distribuido en la empresa. Y entonces, al tener mucho talento distribuido en la empresa, esa empresa va a funcionar bien, y la parte de arriba lo que tendrá que saber hacer es gestionar el talento que hay en toda su oportunidad. De manera que ese artículo, que es efectivamente muy escandaloso en la presentación, yo creo que después se desinfla un poco al leerlo, porque está hablando de que en los años 70 los grandes CEOs cobraban como mucho $1 millón por todos los conceptos, y ahora se ha disparado el asunto hasta que una persona puede ganar 2.000 millones.